Bienvenidos a esta nueva temporada de Coloqueo. Hoy estamos transmitiendo el episodio número 240 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche seré su moderador. Y vamos a estar presentando el libro Historia de la Industria Atunera en Mayagüez del doctor Luis Manuel Vaquero Rosas, quien es profesor en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Mayagüez. Allí es parte de la Facultad de Administración de Empresas. Entre los temas que trabaja están la historia de la industria farmacéutica, las competencias interculturales en el ámbito comercial, entre otros. También ha tenido la oportunidad de presentar sus trabajos investigativos de manera internacional en universidades y foros de Colombia, México, República Dominicana, entre otros. Sin más, le damos la bienvenida al doctor Luis Manuel Vaquero Rosas. Saludos, Luis, ¿cómo te encuentras? Saludos, buenas noches a usted, Pablo, y a todos los invitados que nos estén viendo y escuchando en este momento. Gracias, gracias. Nada, podemos comenzar. Bien, buenas noches a todos. Mi nombre es el doctor Luis M. Vaquero Rosas. Buenas noches a todos. Mi nombre es el doctor Luis M. Vaquero Rosas y voy a estar presentando el libro Historia de la Atunera en Mayagüez, que lo preparé y lo hice en honor a miles de personas que en algún momento trabajaron en esta industria y que hoy día cuando pasamos por esas áreas pues vemos unos lugares que ya se ven desérticos o vacíos y no se ve la riqueza y el impacto que tuvo esa industria en el desarrollo del oeste y del suroeste de Puerto Rico. Así que espero que esta narrativa, que este libro despierte su interés para leerlo y que sirva para que las nuevas generaciones puedan entender lo que en algún momento fueron unas industrias bien importantes en la ciudad de Mayagüez y en Puerto Rico. ¿Cómo comienzo este libro? ¿Por qué surge? Pues Mayagüez a principios de este siglo XX fue un centro de costura, ¿verdad? De bordado, de mano, ¿verdad? De confección antes en unos centros de trabajo que estaban por toda la ciudad. Esta industria de costura, de trajes, de guantes, de pañuelos, surgió en Ponce y lo recalco que más adelante lo voy a enlazar con la industria atunera. Esta industria comenzó en Ponce y se desarrolló en Mayagüez. En estas fotos, ¿verdad? Que pueden ver de 1930, pueden ver mujeres mayagüezanas en estos talleres de bordado y también pueden ver a mujeres puertorriqueñas que bordaban y producían y, ¿verdad? y hacían costura desde su hogar. Esta industria era vital para el desarrollo del puerto de Mayagüez. Había un puerto marítimo sólido porque había y existía esta industria que fue decreciendo por diversas razones. Por ejemplo, se movió hacia el sureste asiático y los costos eran menores, se mudó a otros países y Mayagüez comenzó a perder la industria. Esta industria, como le dije, era vital para el puerto. Cuando la industria de bordado, de costura de trajes, de producción de pañuelos, en los grandes talleres en el oeste y en los hogares comenzó a decaer y a declinar, se comenzó a buscar y a identificar industrias que llegaran a Mayagüez para aprovechar el puerto marítimo, que era el centro principal de actividad económica en Mayagüez. En estas fotos que les estoy colocando y transmitiendo, se pueden ver las mujeres
¿verdad? En los talleres de costura. Esto es previo a lo que llamamos zona libre o desarrollo de costura de los años 60. Esto es previo, ¿verdad? Esto a principio, las primeras 3, 4 décadas del siglo XX, ¿verdad? Y se ve ya la mujer trabajando. Y pueden ver que ya existía el puerto de Mayagüez como un centro de producción y un centro de actividad económica. En la foto inferior pueden ver claramente a la parte superior de la foto hay una zona de palmeras. Toda esa zona que ustedes están viendo es lo que hoy día ocupa la industria, las palmeras que están cerradas. Como les decía, el puerto fue perdiendo importancia por 2 razones. Perdimos la industria de costura, que era vital, más se comienza a perder lo que se llamaba el transporte, ¿verdad? De agregados por la concentración que comenzó a ocurrir de los famosos vagones en el puerto de San Juan. Esa tecnología de la transportación en vagones y no la transportación que por siglos ocurrió, que pueden ver aquí. Esto es el puerto de Mayagüez descargando mercancía, pero no la ven en vagones, sino que se en unas áreas del barco y luego se sacaban, pero no venían, ¿verdad?, acomodadas como hoy día vemos un vagón de carga. Eso comenzó a centralizarse en San Juan, y Ponce y Mayagüez y otros puertos perdían importancia. Así que en lo que yo pude ver de la historia, era vital atraer una industria que utilizara todas las facilidades portuarias y que generara actividad económica. En el libro yo trato de colocar muchas fotos previo a la llegada de la atunera, de las plantas atuneras, porque estas generaciones hoy día, si usted pasa por esa zona portuaria de Mayagüez, ve algo bien grande que es las plantas atuneras y ve el puerto, y no se imagina que ese puerto lleva más de un siglo colocado allí, que estuvo mucho tiempo antes que las plantas atuneras que están entonces colindantes con ellas. Cuando llegan las plantas, ¿verdad? Y en esta foto lo puede ver. Aquí yo en el libro resalto fotos como esta, donde usted puede ver, este es el puerto de Mayagüez y esta es la zona previo a la tunera. Esta es la área que en términos naturales se tuvo que sacrificar para la llegada de la industria tunera, y en el libro yo explico por qué se seleccionó esa área, quién la seleccionó y cómo se seleccionó, que es algo que no se había dicho o no se había documentado de manera efectiva y suficiente para que un lector entendiera por qué las plantas estuvieron, por qué la industria tunera se colocó en esa zona de Mayagüez. Estos son fotos previos a la llegada de la tunera, ¿verdad? Aquí ya viene la parte de por qué se selecciona. Buscando información histórica de 1956, se comienza a documentar en periódicos que Mayagüez había sido seleccionado para establecer una planta atunera. Y en esta foto que a mí me queda al lado izquierdo, pueden ver claramente, vieron la foto anterior de toda el área natural, y pueden ver todo el área que se le ganó a esa costa para construir las plantas atuneras. ¿Cómo fue que se seleccionó esa área? En el libro yo le establezco de esta forma. El señor César Dada, que era un ejecutivo de puertos, en una narrativa que me hace, me lo explicó claramente. Ellos están buscando atraer industrias a Mayagüez. ¿Cómo funcionaba esa atracción de industrias en ese tiempo de los 50, cuando estaba en su apogeo
el proceso de manos a la obra de Teodoro Moscoso, de Luis Marín para el desarrollo del país. Me explicaba él que los ejecutivos venían de San Juan al oeste y había un grupo de líderes cívicos dentro de algo que se conocía como la Comisión Industrial, la Cámara Junior y otros grupos cívicos que presentaban las virtudes de Mayagüez. El señor César Dagá me redactó en mi libro lo siguiente, que esto era algo que no se había visto antes. Él los colocó donde queda el Seco en Mayagüez. Hay una comunidad que se llama el Seco que viene quedando frente a la bahía. Frente a la bahía, él los colocó allí a los ejecutivos de la industria atunera que vinieron, que era la familia Bogdanovich y un familiar de ellos que era el señor Trutani. El señor Trutani mira el puerto, pero no se interesa por el puerto. Se interesa por el terreno que está al lado del puerto, que como pueden ver en la foto, es donde se construye las primeras plantas atuneras. No se usó nunca el puerto. Se presentó el puerto como alternativa para atraer una industria que era la industria atunera. El señor Trutani, que vienen de California, de la empresa Starkey's, con la familia Bogdanovich, colocados y mirando desde el Seco, él le dijo, ve, si nos consigue ese terreno, podemos hablar de traer una planta. ¿Ve? De traer una planta que él quería copiar un modelo de desarrollo similar a una planta que él había construido. Él había sido el ingeniero y el desarrollador de la planta principal de la empresa atunera Starkey's en California, que era el centro de procesamiento de atún para todos esos años. Él lo que hizo fue que ganó terreno al mar, como lo ven ahí en la foto. Cuando él se colocó en el Seco, él pidió, ¿ve?, el terreno de al lado de donde está el puerto de Mayagüez. Dentro de la búsqueda que hacemos, encontramos cómo fue ese proceso y el señor Dagá nos redactó cómo fue el proceso. Ellos buscan y se enteran que ese terreno de al lado es de la empresa Texaco. Entonces, hay unos líderes como Gloria Dómenes, el señor Colli, César Dagá, que hacen una visita a la empresa Texaco para pedir los terrenos que la Starkey's estaba deseando colocar su planta. El señor Robertson, que era el presidente de Texaco para esos años 50, él se redactó y hay una parte escrita donde él pide que se le elimine una deuda de algo así como contributivo a lo que sería el crimen a la propiedad, y ellos estarían dispuestos a donar ese terreno a la ciudad de Mayagüez. Que en los escritos históricos yo pude documentar que entregaron ese terreno el Día de Reyes, haciéndolo como símbolo en el artículo. Ellos decían que era un regalo a la ciudad de Mayagüez para generar los miles de empleos que se esperaban. Así que en el 1958, después de la visita de la familia Bogdanovich, después que la familia Bogdanovich se trae a Mayagüez, después que ellos están en el Seco y ven ese terreno, se hizo todo un esfuerzo con el alcalde Baudilio Vega y con otros líderes cívicos y de gobierno para lograr que la empresa Starkey's donara el terreno. En el libro yo pude documentar que la intención principal y original de Starkey's era colocarse en la zona industrial de el área norte, Cataño. Ellos querían ir para Cataño porque estaba cerca Dorado y estaba cerca los hoteles y estaba cerca el área de golf, de jugar golf para esos años 60, 50. Así que los ejecutivos querían colocar la planta en un lugar industrializado, que ya estaba así Cataño, más estar cerca de unos buenos lugares para tener ciertas amenidades.
En Mayagüez se le logró convencer y vienen a Mayagüez. En el libro yo documento eso, que era bien importante, como me lo redactó el señor César Dada, el detalle de a quién visitaron, el esfuerzo del alcalde, el esfuerzo de ellos, el regalo de Texaco a la ciudad de Mayagüez. Una vez se selecciona eso, era bien importante recalcar lo que sería hoy un gran sacrificio natural, ¿verdad? En la naturaleza de costa. Construir y llevar la planta al mar como lo exigía, ¿verdad? Como lo quería el señor Trutani, requirió que desapareciera lo que se conocía como la Peña Cortada, una zona de playa en Mayagüez que se sacrificó para ganar terreno al mar. Como ustedes pudieron ver en una de las fotos anteriores, desapareció esto que se llamaba la Peña Cortada, que personas, ¿verdad?, que he podido entrevistar de bastante edad, me recalcaban que esa era una zona donde ellos visitaban playas. Eso se perdió en la construcción de la tunera. De la primera tunera que comenzó en 1958 la construcción y se inauguró la planta en 1960. En el libro, que lo tengo aquí, pude documentar cartas de don Luis Muñoz Marín escritos a la Comisión Industrial, ¿verdad?, y al Grupo Cívico y al gobierno de Mayagüez, reconociéndole el éxito que había tenido la ciudad de Mayagüez, sus líderes cívicos, sus líderes políticos, en lograr atraer una industria que iba a generar miles de empleos. En la redacción del el gobernador de ese momento, don Luis Muñoz Marín, él recalcaba que otras ciudades y otras regiones de Puerto Rico debían seguir el mismo modelo de Mayagüez, donde no fue una atracción de fomento económico nada más, sino que fomento económico trajo los ejecutivos y el esfuerzo comunitario hizo que la se estableciera. Ellos fueron los que lo lograron, ¿verdad? Y eso se recalcó y se resaltó en recortes de periódicos como el que ustedes están viendo. Eso, ¿verdad?, hizo que cuando la familia Bogdanovich le gustó el lugar y todo, pues hubo que hacerle el esfuerzo que yo les dije de el alcalde Baudilio Vega Berrío, de lograr que son casi 5.5 cuerdas lo que se donó y donde está enclavado hoy día ese complejo que ya no se usa, que es el complejo de Atuneras, ¿verdad?, que perteneció, como le dije, a la familia Bogdanovich. En el libro, luego, yo paso a una segunda fase que ya expliqué cómo fue que llegó y cómo se seleccionó y el esfuerzo que se hizo, cómo comienzan las operaciones en las 3 plantas atuneras que hubo en un momento. La primera planta, la principal, como que la trajo familia Bogdanovich, fue la Starkey's, ¿verdad?, que comenzó en 1960 y que de inmediato tuvo un impacto en la zona por la cantidad de empleos que generó. En el libro no lo pude documentar, pero en la entrega del libro he podido entrevistar mujeres primordialmente que estuvieron en la línea de producción desde 1960, desde 1962, 63. Una, por ejemplo, estuvo desde 1960 hasta 1999, 39 años en la línea de producción. Por poco está desde principio hasta final de la planta. Ahí se comienza, entra una persona bien importante en la narrativa del libro, además del señor César Dada, el ingeniero José Alfredo Cristí, que es un ingeniero mayagüezano que entró segundo o tercer empleado a la planta. El señor Alfredo Cristí se convirtió con el paso de los años en el presidente y el director de las operaciones de la industria atunera en Mayagüez. Fue gerente de la planta por muchos años.
y fue de las personas que la comenzó de 10 empleados hasta los mediados de los 80, que llegaron a tener 3.500 empleados dentro de esa planta. En el libro yo voy recalcando y voy resaltando la narrativa que el ingeniero Alfredo Cristi me va explicando y el señor César Dada me van explicando desde el día 1 de la tunera, dónde estaba, a quién contratamos, quién fue nuestro primer gerente de recursos humanos. Esta era una secretaria que me acordaba, esto lo hicimos así, dónde comenzamos la oficina, cuál fue el proceso de reclutamiento, cómo nosotros, más adelante voy a hablar, qué relación tuvimos con las empresas atuneras en Ponce para esos años, ¿verdad? Cómo ellos fueron trayendo y haciendo crecer la planta Starkey's. En estas fotos que son de los años 60, y estoy recalcando la de mano derecha que está bastante grande, pueden ver cómo fue la parte original de la planta Starkey's. A mano derecha claramente pueden ver un barco, ese barco es el puerto de Mayagüez. Al día de hoy todavía hay un tanque grande que cuando pasamos por allí tiene el dibujo, ¿verdad?, del símbolo de Starkey's. Vean lo que hoy día es un parking, un estacionamiento en esa área, como estaba lleno de palmeras. Y pasando esas palmeras estaba la primera área donde se hacía la producción, donde estaba enclavada la Starkey's, ¿verdad? Esa planta Starkey's, en el libro yo pude conseguir fotos inéditas de los años 60, porque yo quería resaltar quién es el obrero que estaba ahí. Para mí era vital, y ha pasado cuando he estado entregando el libro, la gente está viendo a su señora madre, a su tía, a un hermano que murió, pero que salió en la foto. Esas señoras que están ahí, no las conozco, pero son las abuelas, posiblemente algunas estén vivas y bien mayores. Son mujeres del oeste, para no decir mayagüezanas, que comenzaron en la línea de producción. En el libro yo fui resaltando ese proceso inicial de producción para que el estudiante de hoy día pueda ver lo que es procesar atún. Estas son fotos inéditas de los años 60, que las coloqué para que el lector del libro pueda ver varias cosas. El uniforme blanco, que parecía de enfermera, ya a mediados de los 80 se eliminó. Vean la cantidad, estos son la línea de producción en este libro, de la mujer trabajando y pelando pescado. Quise resaltar lo difícil que era el trabajo, ¿no? Imagínese usted 8 horas con un cuchillo haciendo este proceso de pelar el atún para colocarlo en la línea, ¿verdad?, que se mueve para que llegara entonces el proceso de enlatado. Vean la cantidad de mujeres obreras que estaban ahí ganando el sustento para llevarlo a sus hogares. Esta planta es Starkey's en Mayagüez en los años 60. En el libro yo coloqué estas fotos, expliqué cuáles eran los procesos, ¿verdad? Pelador de pescado, de pescado, de atún, oledor, ¿verdad? Las personas que se encargaban de sacar el atún de los barcos y llevarlo a las neveras, las personas que se encargaban de llevarlo primero a los hornos para que se preparara, los hombres que tenían en algunos casos cortarle el atún para que fuera fácil de manejar, ¿verdad? Los diferentes procesos, pero todo era relacionado a procesar un pescado, ¿verdad? Un pez. Y nunca, ¿verdad?, era una parte de si había olor, no había olor. Dentro de la planta, en la redacción, se reconocía que no. Ahora, el libro yo lo fui hablando según fue pasando los años. Coloqué fotos como esta. Luego de 10 años, ya esto fue en 1970, coloqué nombres de personas. Vean, ya había un grupo grande de personas que había dedicado 10 años de su vida a la industria atunera. En la foto superior, usted puede ver al señor McQueenie, que son, ¿verdad?, los primeros
presidentes de Starkey fueron norteamericanos, pero seguía estando el señor César Dada, el señor José Alfredo Cristí, ¿verdad? Y otras personas que fueron vitales en el crecimiento de la industria, porque en el libro yo fui entonces presentando cómo la atunera Starkey fue creciendo, estas personas, por ejemplo, el señor José Alfredo Cristí, desde joven hasta 35 años después de su vida, le dedicó toda una carrera a la industria atunera que la trajo de 5 o 10 empleados hasta cuando sale con 3,000 empleados. Entonces, luego yo presento la segunda atunera, la planta que llega, que es la Bumblebee, ¿verdad? Esa había otra segunda planta. Esa planta llegó en el 62. Y entonces en la narrativa es muy diferente a lo que ocurrió con Starkey, porque Starkey se fue quedando como los mismos dueños, después H.J. Heinz y otras empresas, pero no cambió drásticamente de mano. La empresa Bumblebee sí, continuamente fue cambiando de dueño. Y esa planta, ahí pueden ver, siempre trato en el libro de si hubiese tenido más fotos, las colocaba, de colocar fotos para que la nueva generación pueda ver lo que era un obrero, ¿verdad? Los que puedan estarme viendo, los que se criaron en el oeste, muchos de ustedes que estudiaron en el Colegio de Mayagüez, pero eran de la zona metropolitana, se acuerdan de los olores y otras cosas, pero nosotros nos acordamos mucho de este obrero que andaba con botas y un casco, que era llamado a diferentes turnos para trabajar en el desembarco del atún y entonces en los primeros procesos del descongelado y de prepararlo para entonces ir a las mesas de producción. Vean la cantidad de empleo que yo quería que la nueva generación entienda lo que era esa fábrica que ellos me resaltaron que era una familia. En el libro tengo que irlo escribiendo en todo momento, el orgullo que ellos sentían, las 3 plantas, de que ellos eran una familia, como estas personas que tuvieron 30 años trabajando juntos, ¿verdad? Aquí en esta foto, en el libro, yo voy explicando cómo la Bumblebee va pasando de mano, cómo va creciendo, pero entonces tuve el privilegio en esta fase de entrevistar y tener fotos de la señora Gloria Ruiz, que fue gerente de producción y tenía fotos de los años 80. Ya no tenía, ya había fotos de los 60 y en esta foto me gustaría, ¿verdad? El que pueda verlo, puede claramente observar cómo ya había una línea de producción de mujeres, ya no usaban uniforme, pero eran mujeres un poquito adultas. ¿Por qué? Porque si esto fue en 1985 y esta planta llegó en el 1962 y fue creciendo al lado de la Starkey, ya en 3 años se había creado un complejo atunero. En 5 años estaba Starkey, Bumblebee, que es esta grande, y una operación pequeña de la que no pude conseguir mucha información que se llamaba Neptune, que llegó en el 61, ¿verdad? Pero grande era Starkey y Bumblebee. Yo voy recalcando los procesos que se hacían, que eran muy similares, la cantidad ¿verdad? De atún que se procesaba. En algún momento en estos años se procesaban al día 1,000 toneladas de atún. En los años 80, cuando Puerto Rico fue el centro principal de atún, de procesado de atún, eran 1,000 toneladas diarias. Que ahí fue que surgieron los problemas de cómo manejar los desperdicios y algunos elementos ambientales, que no es que los entro al libro, pero los que se acuerdan de esos años era 1,500 toneladas diarias de desechos, de buscar qué hacer con todos esos ¿verdad? Residuales de estos procesos, pues fueron los que a lo mejor nos acordaban el famoso olor que había, que era cuando se cocinaban ¿verdad? El byproducts, lo que sobraba para entonces preparar comida de gato y otros productos que salían luego del sobrante de la línea de producción. No pude documentar mucho la planta Neptune porque no hay mucha información disponible, ni en este tiempo de COVID era mucho más complicado, pero le puedo decir que era una operación pequeña que la desarrolló lo que se conocía como IBEC,
Por eso la gente habla de la planta IBEC antes de hablar de la planta Neptune, que entonces fue japonesa. Esa planta IBEC fue desarrollada por un esfuerzo de la familia Rockefeller. Esa planta pues fue una planta pequeña que a lo mejor lo más que tuvo fueron 200, 300 empleados, mientras la Bumblebee llegó a tener 1.500, 2.000 empleados y la Starkey 3.000, 3.500 empleados. Eso lo planteo en el libro. Algo que hago en el libro y quiero que lo vean aquí es decir cómo estaba el panorama global y el panorama de Estados Unidos de la industria atunera. Y esto es bien importante porque en los 80, si ustedes ven esta foto, en 1980 y 77 habían 15 plantas en Estados Unidos. Todavía en el 82 habían 13 plantas de operación Estados Unidos dentro de Estados Unidos, ¿verdad? No en Samoa ni Puerto Rico. En menos de 2 años, ellos cerraron prácticamente 14 plantas y se quedaron con las 5 de Puerto Rico y las 2 y 3 que había en Samoa. Después de ese año, pues, Estados Unidos se quedó con una sola planta grande que era en California. Ese es el año, al 83, 84, cuando Puerto Rico se convierte en el centro de operación de procesamiento de atún del mundo. El señor Alfredo Cristi me documentó en el libro cómo fue la instrucción que él recibió de California para convertir la planta de Puerto Rico. Esos fueron los años que la atunera, según yo pude redactar, esos fueron 4 o 5 años, la atunera Starkey y la Bumblebee trabajaban, la Starkey principalmente, 3 turnos, 24 horas por la cantidad de producción que tenían que hacer. En los 90, que es cuando empieza la salida de las plantas, en el libro voy presentando la evolución. Una llegó en el 58-60, otra llegó en el 61, otra llegó en el 62. Fueron creciendo, va disminuyendo lo de Estados Unidos. A mediados de los 80 nos convertimos en el centro de procesamiento de atún, lo escribo en el libro. Y como ustedes pueden ver, había, y más adelante lo presento, habían 2 plantas en Ponce. La Caribe Tuna y la Ralston Purina, que esa en este libro yo pude resaltar que se dejó en el 90, ¿verdad? Cuando estoy presentando esta gráfica. Y entonces había 3 en Samoa, que eran territorios norteamericanos que recibíamos muchos beneficios de incentivos, como era la sección 936. En el libro resalto que la 936 era vital para atraer esta planta, ¿verdad? No solo hablé de los empleados y de los procesos que se hacían, sino que quise traer ese panorama de qué estaba pasando a nivel global y cómo Puerto Rico y Mayagüez se habían convertido en el centro atunero. Ahí ustedes pueden ver ese terreno ganado al mar. Mire cómo se convirtió. Esta es una planta que procesa otros productos, pero aquí está la Bumblebee. Al fondo vendría siendo Starkey's y en la parte posterior pequeña es Neptune. Y pueden ver los barcos atuneros, ¿verdad? Y lo que era un barco atunero, la actividad, Mayagüez tenía una actividad grande económica. Pueden ver la cantidad de autos estacionados. La actividad económica, uno guiaba y los papás de uno lo pasaban por ahí, eran cientos de carros todos los días, una actividad económica en toda esa zona, una actividad económica en los centros urbanos. Estas personas cobraban toda la semana, había 1.000, 1.500, 4.000, 5.000 personas recibiendo cheques todas las semanas que salían en carros públicos, muchas de estas mujeres a los centros urbanos, a Mayagüez, a diferentes pueblos. Y esta industria era vital. A lo mejor la caída de los centros urbanos se debe a la pérdida de industrias como esta, ¿verdad? En el libro yo pude resaltar que estos son los mejores años, pero ya es el final de la industria. Fueron buenos años los 80 hasta los 90, ¿verdad? Pero venían ya las cosas de los 90 en adelante, ya la competencia asiática era muy fuerte.
Los centros pesqueros, en el libro yo lo pude documentar, estaban en la zona del Pacífico. Y venir desde el Pacífico hasta la planta de Puerto Rico ya era muy costoso. Cerró Estados Unidos que el salario promedio era $12. Ya Puerto Rico tenía un salario promedio en los 90, 32 años atrás, de 7.47. La paga era paga y beneficios. Eran excelentes en esas plantas, al punto que las personas trabajaban muy a gusto por el salario y los beneficios y el trato que se le daba como una familia, que ellos lo resaltaban mucho, ¿verdad? En el inicio del final, que es la parte final del libro, presenté cómo llegaron, cómo iniciaron, cómo crecieron, cuáles eran los procesos, y entonces ahí voy hablando del final. La primera que se fue Neptune, 1990. La segunda que se fue, ¿verdad? Ya la Neptune se va. Puerto Rico pagaba como $30 el día y Tailandia pagaba $2. Oye, Pablo, $2 el día. Ya era inevitable para Puerto Rico, más los problemas ambientales, más la lucha sindical. Había muchas razones. Ya la industria se iba saliendo. El golpe mortal fue en el 2001, cuando cierra la más grande. Ya eso era 2001, cierra con Charlie Tuna, cerró la Starkey. Cerró. Yo pude documentarlo, pueden ver ahí en el libro el salario. Puerto Rico 8.50, Tailandia, Indonesia 23 centavos la hora. Era imposible seguir procesando atún en Puerto Rico. Y pude colocar en el libro la carta donde se le explica a las personas el cierre, ¿verdad? En el 2001 ya se fue. Y terminó, ¿verdad? En el libro voy entonces explicando la última que se va, mire, la del 2012, la Bumblebee. Ahí es que muere la industria. Comenzó en el 60 en el libro y muere con estas fotos. Estos son los empleados con la última atún que se procesó en Mayagüez. Y conseguí un gerente que me explicó ese último día cómo terminaron de cortar el atún y se quedaban con el cuchillo en la mano porque no había más atún que procesar. O sea, después de 25, 28 años, la gente se quedó atónita, ¿verdad? Este es el último día con los últimos empleados, 2012. Y finalmente, en el libro resalto, y termino con esto, el origen de la industria atunera, que no pude documentarlo como me hubiese gustado, fue en Ponce. En el 1954, lo sabía, señor Pablo, ya había una planta atunera en National Packing, donde está la guancha. Al final hay unos edificios. 1954, National Packing, lo quise reconocer, y 1958, la Caribe Tuna. Estas dos plantas fueron vitales para que la industria llegara a Mayagüez, pero no pude documentar ese origen de las plantas, pero no la razón primera de por qué llegaron a Ponce. Pero me hubiese gustado reconocerlo. Así fue que yo hice el libro, ¿verdad? Y incluyo fotos y hago ese recuento histórico para que cuando los jóvenes vean esto, esta es la tunera hoy día, y cuando vean esto abandonado, pues no hagan una referencia a algo deteriorado, sino que el libro pueda presentarle a ellos esa historia de lo que fue algo productivo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, tengo varias preguntas, pero antes de las preguntas, quiero indicar en esa última foto, la del 2012, pude reconocer personas, al menos que conocí a uno de Laja, que sí, que estudiamos juntos. No me acuerdo su nombre, pero está allí. Primero, Luis, gracias por tu tiempo y espacio. Esto ha sido una excelentísima conferencia, ¿verdad? Sé que es una presentación de un libro y quisiera comenzar la primera pregunta. ¿Dónde se consigue el libro? Al que esté interesado. Pues el libro se puede conseguir, por ejemplo, en el área sur lo tenemos en la librería El Candil, lo tenemos en la librería en Aguadilla, lo tenemos en una librería que está en la zona de Santurce, de Bookmark, me parece que es. Ok, Bookmark. sí. Entonces, próximamente va a estar en la librería Norberto González, porque ahora al morir el
patriarca González, pues cambiaron, estamos en el proceso de que vuelva el libro allí porque se terminó. Y Perfecto. entonces va a estar ahí y lo tenemos en el Viejo San Juan, en la librería en el Viejo San Juan. Sí, en el laberinto. De hecho, yo compartí varias páginas de internet donde también lo pueden conseguir como 787, Exacto. publicaciones puertorriqueñas, etcétera. Exacto. El que esté en Estados Tasas Unidos importadas. también, sí, también lo tienen. Excelente. Mira, tengo aquí varias preguntas, algunas tú las contestaste. Por ejemplo, ¿por qué cae? ¿Por qué se cayeron las atoneras? Ya tú la contestaste, esa explicación de los salarios. Me imagino que, bueno, me imagino, no, estoy seguro que no solamente es a esta industria, es a eso otra. es un artículo del Nuevo Día 2001, donde el economista José Alameda presenta esa gráfica y el señor José Alfredo Cristí y otros gerentes me explicaron, seguía siendo un proceso manual de limpieza. Se pagaba muy bien y se hacía mucha producción, pero ya era difícil competir con el sureste asiático por dos razones, ¿no? El sureste asiático, los bancos de PS de atún estaban más cerca, sí. Y las empresas que fueron adquiriendo, que yo lo fui colocando en el libro, en cierto momento las empresas que estaban en Puerto Rico eran de capital asiático. Y entonces para ellos era más fácil cerrar Puerto Rico USA, porque éramos, por eso es que estábamos aquí, y quedarse con sus operaciones nacionales en su país. Tailandia, Indonesia, Filipinas. No, y ese salario, Indonesia, 23 centavos, eso fue en 1900. Ese es el 2001. 2001, 23 centavos por hora, definitivamente no, Puerto Rico no iba a poder competir, mucho No. menos las plantas que estaban en California, que el salario era una tercera parte más que el de Puerto Rico aproximadamente, ¿verdad? Entonces todavía California lo vieron, era $12 cuando nosotros estábamos, entonces ya California había dejado en los 80 sí. de ser un centro efectivo. Wow, interesante. Otra pregunta que contestaste era de dónde se pescaba este atún, que mencionaste que es del área del Pacífico. También es parte de tu explicación de por qué se cae la industria, ¿verdad? Exacto, en el libro había estos centros de pesca se van moviendo, ¿verdad? Y eran bastante regulados para el mercado de Estados Unidos. Tenía que ver mucho en qué costas podía ir, pero había una parte que se pescaba al principio en África, pero después los bancos de atún se volvieron al Pacífico. Pero okay. incluía, por ejemplo, en Puerto Rico, el cuidado que había, qué tipo de red utilizaba, porque se llevaban el atún y se llevaban los delfines y entonces hubo un problema porque aparecían muchos delfines muertos como sí. parte de este proceso y hubo que cambiar las redes y eso hizo más costoso. O sea, el atún que venía a Puerto Rico tenía que ser certificado que no estaba usando unas redes que matara a los delfines, por ejemplo. Wow. Y entonces, con esa pregunta surgió otra. Me dicen, ¿y de dónde llega el atún que estamos consumiendo hoy día? Si sabes esa respuesta. Pues el atún ahora mismo tiene que venir del área de Samoa, pero ellos han ido creando, por ejemplo, Ecuador, ellos tienen una planta. Okay. Y otras que vienen del sureste asiático. Aunque yo escuché y vi una noticia de que había un resurgir de plantas de procesar atún en Estados Unidos. ¿Ves? Pero cambiando el proceso a la persona, por ejemplo, ya no se pela el atún en la fábrica. Ellos pelan el atún en el mismo barco y te entregan un atún ya pelado, ¿ves? Ya listo para tú llevarlo a la empacadora. Mira, quiero compartir esto, ¿verdad? En el 1993 yo trabajé un mes en la línea de producción y trabajé 3 meses luego, porque yo había solicitado un empleo, todavía yo ni había ido a la universidad, lo que tenía era 4º año. Yo había solicitado un empleo de seguridad, pero como no, en ese momento no tenían, pues trabajé un mes en la línea de producción y no era fácil, definitivamente no era fácil estar allí. Pero consiguió personas de muchos años, consiguió personas que llevaban muchos años allí. Pues, sí, habían personas ahí que había unas medidas de producción que tú tenías que cumplir, ¿verdad? Y uno nuevo
te iban adiestrando y poco a poco tú tenías que llegar a esas medidas, si no te sacaban, ¿verdad? Por no cumplir con la producción. Una pregunta que también me resulta interesante, ¿el atún que se procesaba en Mayagüez era distribuido directamente aquí en Puerto Rico o tenía que ir a Estados Unidos para luego traerlo aquí? Pues la cantidad de atún que se procesa realmente se enviaba a los almacenes de California. O Ok, sea, Puerto Rico es un mercado pequeño para estas grandes empresas de producción multinacionales que hay aquí. Una sí, semana puede ser suficiente para satisfacer el mercado de Puerto Rico, por ejemplo, por un año. Porque ok, estamos hablando de 1.200, 1.300 toneladas al día. Eran millones de latas. sí, Entonces eso iba realmente al mercado de Estados Unidos, mercados globales, mercados de Europa. Venía, no sé si cuando usted estuvo, venía mucha gente de países Arabia y lugares así pidiendo atún y otras personas de otras religiones que hacían ¿verdad? Ciertos, ¿verdad? Rituales antes de procesar el atún, o sea que era bien sí. globalizado, no se producía para Puerto Rico. Ok, ok. O sea que la latita de atún que usted conseguía o que una persona conseguía en la tienda en el año 1993 había viajado, había salido ese atún había salido de Puerto Rico hasta Estados Unidos y luego había regresado para poder estar en el supermercado. Podría pasar eso, o posiblemente como son productos que podían estar tiempo allí, pues a lo mejor tú podías almacenar aparte una producción bien pequeña para entonces proveerla al mercado de Puerto Rico. Otra pregunta que me envían está por WhatsApp. En el libro tienes información estadística en forma de gráficas o algo así. Sí, bueno, más información de salario, cómo fue el Ok, crecimiento de los salarios, cómo fue el crecimiento de los empleos, porque es que esto en el libro o en algunos momentos, no sé si se acuerda, hubo problemas con el atún. Pues en esos meses no había fuerza laboral, había que cerrar la fábrica hasta que sí, llegara el atún. ¿Ves? O sea que había muchas fluctuaciones, ¿verdad? La industria no fue tuvo unos picos bien altos, pero tuvo unos picos bien bajitos, bien peligrosos. O sea, ya en esos últimos años, ahí decían, ya esto no que, ya esto se dejó y no vuelve. sí. O sea, tú puedes ver la disminución. Hay una persona que está en el gobierno, una representante de la zona de Carolina, que es de Mayagüez. La familia de ella, 14, 15 miembros de su familia trabajaron en la tunera, en la Ok, bomba, incluyendo que la señora madre de ellos estuvo 43 años, Pablo, ok. 43 años. Mira, ¿Eh? tengo aquí varios saludos, no los pude coger todos porque en el sistema de Facebook a veces me tapa lo que algunas personas escriben, pero tengo a Vanessa Muñoz Filpi, excelente, gracias. Viva la Vima, Claudio Vega, ¿cuál es el nombre del libro? Lo habíamos mencionado, Historia de la Industria Tunera en Mayagüez. De 1960. Es correcto. Gloricel Pérez, excelente presentación, muchas felicidades. Diana Zambrana, que siempre nos ve y es de Luisiana, está viviendo puertorriqueña, vive en Luisiana. Pregunta, ¿qué pasó con esas estructuras, con esos edificios? Pues lo, se ha hecho esfuerzo para, en el libro yo pude, cuando empezaron a cerrar, dijeron que venía una empresa española. Al final, yo tomo fotos hoy día, eso está totalmente abandonado. Lo que sí puedo decir que estuve previo a la pandemia es que el puerto se destruyó, el puerto de la Tunera, y el puerto se va a reconstruir como parte de la infraestructura vital marítima de la zona oeste. ¿Ves? Pero son edificios, a la persona que está preguntando, estas son fotos ahora de menos de un año. O sea, ella puede pasar y va a encontrar el muelle original de Starkeys y un segundo muelle para que vinieran barcos más grandes. El huracán destruyó todo eso. ¿Eh? Y en los edificios, pues hay una estructura, pero son estructuras totalmente vacías, abandonadas.
se va a reconstruir el puerto, ¿verdad? El muelle, pero no puedo decir que se van a reconstruir las atuneras. Está saliendo ahora unos esfuerzos en televisión y políticos a ver qué se va a hacer con eso. Pero no hay, el terreno a quién pertenece, al municipio. pues, como decía allí, ¿se acuerda? Lo habían donado. Conozco, Sí. conozco una persona que es dueña de lo que es Bumblebee. ¿Ves? Todavía queda los terrenos y la estructura Starkey es de gobierno, de fomento económico. Usted pasa por allí y dice, esto es propiedad de fomento económico, pero no se usó, por ejemplo, para procesar pollos y echarlos en un barco y llevarlos a Estados Unidos. O sea, nunca hubo una visión o convertirlo en una cervecería que procesara cerveza, maltas ahí mismo y se llevaran en barcos a Estados Unidos. O sea, nunca se abandonó, se hablaron de proyectos, pero está totalmente abandonado. Y un esqueleto, ¿verdad? Tengo aquí, me están pidiendo que si puedes darle una reflexión sobre por qué no se dio una cultura pesquera en Puerto Rico. Yo sé que esto no tiene que ver con el libro, ¿verdad? Pero Bueno, como un tema relacionado. En el libro yo pude recalcar, hay unos escritos, principalmente de Neptune. Ellos intentaron comprarle atún a pescadores. Okay. Pero ellos podían hacer 1 tonelada de atún cada 6 meses. Y todos los días la planta procesaba 300 toneladas. Ajá. Entonces, ellos, la verdad, en la redacción de periódicos se había convertido la pesca de atún en algo más artesanal que industrial. O sea, la cantidad de atún que ellos necesitaban que un barco le trajera, ¿verdad? Ellos hablaban de barcos que estaban 3 y 4 meses ahí con 5,000 toneladas. Y cuando tú procesabas 600, o sea, el barco podía estar 1 mes, 2 meses allí, a lo que ellos lograban vaciar el atún. Lo que se hacía era que se pescaba fuera, en medio del mar, llegaban a un barco que almacenaba todo y entonces bajaba a Mayagüez. Sí, tengo a Gladys Nelson desde Florida. Excelente presentación. Por ahí hay más saludos y más felicitaciones. También preguntaron, pero tú la contestaste después, ¿cuántas personas llegaron a trabajar? Mencionaste, según la fábrica, los números y que pudieron haber estado trabajando hasta 5,000 personas en esta industria. Y de ahí salte a otra pregunta que me dice, ¿cuánto dinero, si pudiste sacar esa cifra, generó la industria atunera en Puerto Rico? Pues así en un número no pude establecerlo, pero los gerentes de estos primeros años me hablaban, que sí lo pude documentar, me decían, Vaquero, acuérdate, no había empleo y en 2 años ya yo tengo 1,500 jefes de familia, mujeres, hombres, que todas las semanas salen de aquí a cambiar un cheque que impactaba, y más todo lo que era indirecto. Estoy hablando 1,500 ellos y 1,000 la Bumblebee. O sea, habían 3,000 personas que todos los jueves, ¿se acuerda que se cobraba semanal? Sí, Todos los sí. jueves salían con sus cheques y pude redactar, y varias personas, el señor Pablo, que plantean, me dicen, yo pude construir mi casa porque trabajé en la tunera. Me decían, ¿se acuerda? La gente iba a la financiera. Sí. Decían, tú ibas a la financiera y decía que trabajaba en la tunera y el préstamo venía de inmediato porque ¿sabes? Se sabía que había trabajo, y con mucha humildad, muchas personas bien humildes recalcaban cómo sus hijos pudieron estudiar porque ellos trabajaban en la tunera y daban ese dinero, pagaban la escuela. O sea, tenía un impacto. No podemos decir, porque los salarios al principio eran bajitos, 2 y pico, 1 y pico la hora, y fue creciendo, ¿no? Pero era bueno. Pero por lo que vi, el salario era por encima del salario mínimo. Sí, en ese salario incluía todos los beneficios que se le daba, porque a ellos le daban vacaciones, enfermedad. Hay muchas fotos que he podido conseguir ahora
les hacían muchas fiestas, celebraban el nacimiento, había mucha actividad social. Ellos se consideraban una familia y se les daba un buen trato, ¿verdad? Entonces, pues había un dinero más otros beneficios médicos, plan médico. Usted sabe que para un obrero como nosotros, pues tener plan médico, que no es dinero, pero ayuda, ¿verdad? Y pues ese tipo de beneficios ellos lo valorizaban mucho. Wow, wow. Tengo más preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Quisiera concluir con, ¿dónde conseguiste tu fuente? ¿A dónde tuviste que ir a investigar? Aparte del periódico que ya los presenta. Pues yo tuve en el archivo histórico, conocía bastante bien el archivo puertorriqueño en la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico. Tiene el archivo vertical bastante bueno. Las búsquedas en periódicos digitales. Hicimos búsqueda para esos años a ver lo que aparecía. Y tenía muchos recortes y todo. Luego viene la pandemia, cierran las bibliotecas y a lo mejor puede haber algo más en papel, pero no necesariamente estamos regresando ahora, o sea, no estaba disponible. Sí. ¿Ves? El Colegio de Mayagüez tenía un archivo bastante bueno que me sirvió. Pero, señor Pablo, sí le aseguro que las cientos de personas que he conocido que trabajaron en la tunera, les estoy pidiendo fotos y ahora están surgiendo unas fotos valiosísimas, porque yo quiero que la información me gusta, pero que haya gente, como usted dijo, Pablo, oye, hay alguien allí que yo conocía y hay gente que está viendo a sus abuelas, a su hermano, ¿me entiende? Ese tipo de cosas, que el libro marcara esa época, porque esa gente trabajó duro y son viejitos, pero esas mujeres estuvieron ahí de pie, ahí todos esos años. Mira, envía a Pedro Morales, de hecho le envió saludos a Pedro Morales de Mayagüez. Escribió aquí: adquirí el libro en la librería Tazas y Portadas de Hormiguero. Exacto, cerca de Mayagüez Mall. Sí, cerca de Mayagüez Mall. Pues nada, Luis, nuevamente gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, traernos esta valiosísima información. Yo espero en el futuro poderte tener aquí nuevamente en otro programa de coloquio, porque tienes unos temas bien interesantes, específicamente ese de las interacciones culturales en el comercio. No sé si eventualmente te podría tener otra vez para claro que sí, de eso. Pero nada, gracias, también gracias a nuestro público que siempre está, los números que vi por lo menos en la página de Facebook del ICP eran bastante altitos, que es buena señal que estamos comenzando esta nueva temporada y nada, vamos a seguir trayendo nuevos temas y mucha gente y mucha información importante. Luis, unas últimas palabras. Quiero darle las gracias a usted, pero sobre todo resaltar que en estos libros, cuando uno hace esto, uno conoce 1000 amigos. Si usted llega a ver la cantidad de personas que yo me siento con ellos y me cuentan la historia, vamos a grabarlos ahora, ¿oyó? En un próximo evento queremos sentar a este grupo de personas que trabajó, porque esa historia no queremos que se pierda. De ese obrero que trabajó en manos a la obra y toda esa fábrica que hoy día vemos cerrada. Ahí hubo gente y hubo generaciones que crecimos por ese trabajo. Ese es el objetivo. Esas grabaciones se convierten en un archivo que van a estar disponibles para futuros investigadores. Exacto. Y pues muchas gracias por el apoyo que ha tenido este libro y el anterior sobre la banca, que también ha tenido mucho apoyo. Pues gracias a ti, Luis. Nada, buenas noches y nada, el próximo martes vamos a continuar con un nuevo coloquio. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.